abrir la minuta que tengo acá, denme un minuto. Señor secretario. Sí, al secretario le damos para que nos lea la cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del ministro de Minería subrogante, mediante el cual remite glosas presupuestarias en cumplimiento a la Ley de Presupuestos del año 2020. Carta de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile, a través de la cual manifiestan su interés de ser recibidos en audiencia para exponer y explicar las circunstancias de sus problemas y abordar mecanismos para ir en ayuda a este sector que moviliza la totalidad de la fuerza laboral del país. Nota de la señora Miriam Barahona, quien, desde la Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile, solicitan ser recibidos en audiencia para dar a conocer la situación crítica de financiamiento en la cual se encuentra el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Dr. José Joaquín Aguirre. Asimismo, informa que participarían de la sesión el señor Ennio Vivaldi, rector de la universidad, y la señora María Graciela Rojas, directora del Hospital Clínico. Carta al presidente de la Alianza Marítima de Chile, señor Rodolfo Ponce, por medio de la cual hace llegar opinión respecto al proyecto de ley sobre trabajo marítimo de la OIT, proyecto que apoyan en todos sus términos. Y carta del señor Héctor Enríquez, presidente de Armasur, por medio de la cual hace llegar su parecer respecto a carta oficio número 17 2021, remitido por la Federación Nacional de Sindicatos Oficiales de Naves Mercantes y Especiales de Chile, FENACIOMECHI, dirigida al señor Ignacio Mardones, director general del Territorio Marítimo y Marina Mercante, que fue publicada en redes sociales. Esto para conocimiento de las señoras y señores diputados integrantes de la comisión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, Germán. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Ya, yo, no habiendo palabras, yo voy a... hay una petición de audiencia de Miriam Barahona. Yo hablé con ella, es de la Universidad de Chile. Ellos tienen dos temas. Lo digo porque yo creo que vamos a tener que tener una audiencia luego, porque es una situación yo creo que es delicada. Ellos ya estuvieron acá hace como 3 meses, pero ahora lo que plantean es un tema de financiamiento, porque como está el COVID hoy día, y debido a que ellos su financiamiento lo reciben de acuerdo a las prestaciones de otras patologías, no han tenido o están preocupados por no tener acceso a este financiamiento. Yo llamé al ministro de Hacienda, que me dijo que estaban solucionando el problema del financiamiento, pero voy a ver si aquí al jueves se puede solucionar eso y ellos están conformes con esa respuesta para evitar hacer la sesión y a lo mejor se soluciona más rápido. Y tienen el otro problema, ¿no es cierto?, que lo pidieron en esa sesión pasada, que fue que pasara la Universidad de Chile a formar parte de la red de hospitales públicos. Y también llamé, no me comuniqué con el ministro de Salud, pero sí con un asesor que me dijo que también eso estaban dando. Pero si no hay respuesta, yo les aviso para que se preparen, porque para tener audiencia con con esta organización, que va a estar el rector de la Universidad de Chile y la dirigente. Y el otro tema que también hablé con el ministro fue un tema que me planteó la ANEF respecto al bono clase media, que también tuvimos una sesión acá y que apareció en la prensa, que el Servicio de Impuestos Internos, al parecer quiere cobrar o descontar en la declaración de abril, y lo que queremos saber, digamos, la preocupación que existe en la ANEF, porque acá incluso estuvo el Contralor, que fue súper claro en ese tema, de ver qué parámetros se van a ocupar, si va a ser caso a caso. Entonces, el ministro también quedó de averiguar y voy a hablar, pero le aviso por si tenemos una sesión con esos dos temas que yo creo que son importantes. ¿Ya? Eso le quería contar. ¿Qué se ofrece la palabra sobre la cuenta entonces? ¿Pasamos a varios entonces? ¿Varios? ¿Tenía la cuenta, Gael? No, era sobre puntos varios. Varios. Bien. Gracias, presidente. Sí, quería plantearle, un tema sobre nuestras sesiones, que entiendo que hay un acuerdo de comité que ahora nos va a, en el fondo, obligar a tener sesiones durante los lunes en la mañana, si no me equivoco. Está la posibilidad de las sesiones de las comisiones permanentes, entonces
Se lo digo, presidente, como para a lo mejor ordenar y acordar algunas cosas para la agenda legislativa. Yo sé que usted ha tenido toda la voluntad y lo hago transparente también a la comisión de la solicitud de poder seguir avanzando, ¿cierto?, en el proyecto de ley Mi Jefe es una app. Yo sé que deben haber otros proyectos, usted mismo me dijo que hay muchos proyectos también con urgencias, entonces, presidente, de si podemos llegar al acuerdo para poder sesionar, y no sé si es posible, pero tener 2 sesiones los días lunes por la mañana. Lo digo porque si es que vamos a tener audiencia, de verdad se hace muy poco el tiempo también para poder avanzar en estos proyectos de ley, y en este caso estamos hablando de proyectos de ley además que son necesarios para el ejercicio de trabajos que se realizan en pandemia, entonces, como es la función, por ejemplo, de delivery, presidente. Entonces, solo solicitarle eso, si es que se lo puede evaluar, le puede dar una vueltita, porque creo que es importante que tengamos una agenda que nos permita avanzar en todo, ¿cierto? Y no dejar, obviamente, las audiencias que también me parecen importantes. Y el otro punto, se lo planteo al tiro y ahí usted verá cómo reparte las palabras, pero el otro punto tiene que ver con la aplicación de las cuarentenas y los permisos, presidente. Yo sé que estamos en momentos en que más comunas se han ido sumando. Yo esta inquietud ya se la hice saber también al subsecretario y a la ministra en una reunión que se hizo a propósito del postnatal de emergencia, ¿cierto? Pero también me gustaría hacerla por su intermedio, presidente, desde la Comisión de Trabajo, porque me parece que hay bastantes dudas e inquietudes que todavía me siguen llegando, presidente, y son del día a día. Es decir, ¿qué pasa con aquellas trabajadoras o trabajadores que les dan permisos colectivos para ir a sus lugares de trabajo, pero los cuidadores o cuidadoras de sus hijos tienen que movilizarse y no pueden, porque no hay permisos colectivos, no hay permisos individuales para poder ir a cuidar, ¿cierto?, a su hijo o hija en sus casas? Entonces, se están quedando sin opciones, presidente. Ese es mi tema, porque esto, juntarlo al funcionamiento de las salas cunas y a toda la complicación que ha traído que más comunas entren en cuarentena, está dejando sin soluciones hoy día respecto a con quién dejar a los hijos o hijas, a quienes están teniendo que movilizarse aún para poder trabajar. Entonces, por su intermedio, presidente, me gustaría que esta inquietud se pueda responder en lo pronto, porque, o sea, le estoy diciendo esto, a mí me llegan estas dudas, yo sé que a otros parlamentarios le deben llegar también, y día a día ellos están teniendo que responder, o si no, van a dejar nuevamente que tengan que renunciar a sus trabajos, presidente, y eso creo que hay que evitarlo a como de lugar. O sea, sabemos cómo ha sido la baja en la participación laboral de las mujeres, y a mí me preocupa mucho que no se tomen las medidas necesarias con la urgencia que esto requiere. Entonces, si lo estima bien, presidente, solicitar un oficio, pero también una audiencia urgente que nos puedan responder, aunque sea 15 minutos, presidente, o sea, darse el tiempo de poder tener una solución al respecto, creo que es súper necesario. Yo sé que se está haciendo a lo mejor todo lo posible, pero creo que este tema no da para más espera. Eso, presidente. Gracias, diputada. Francisco Guigurén. Gracias, presidente. Aprovechando que está el subsecretario aquí con nosotros, supongo, Pedro Pizarro, quisiera preguntarle sobre el subsidio Protege. El subsidio Protege, presidente, hemos recibido muchos reclamos de madres, de mujeres en realidad, que fueron rechazados, y ya estamos en el trámite de la segunda postulación. Entonces, me gustaría preguntarle a él qué medidas ha tomado, si él tiene la misma imagen que la nuestra, que hay muchas mujeres que están hoy día inquietas por haber sido rechazadas, y muchas de ellas me dicen que cumplen absolutamente con los parámetros que se exigían. Entonces, sería muy bueno que el subsecretario pudiese pronunciarse al respecto para ver qué medidas están tomando, si es que esta segunda vez va a haber una revisión más rigurosa y exhaustiva de las personas que postulan para evitar los menores rechazos posibles. Gracias, diputado. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Ya, a mí me gustaría ir al diputado Melero.
Muchas gracias, presidente. No, solamente poner a su elevado criterio, presidente, a propósito de lo que ha planteado Gael Lloman, eh, eh, aumentar aún más lo que ya tenemos hoy día en trabajo empieza a complejizar la agenda con otros compromisos, presidente, porque acá vemos diputados que estamos en la Comisión de Hacienda, que sesiona 2 veces, tenemos reuniones de coordinación, yo además integro la Comisión de Ética, otros parlamentarios tienen otras comisiones, entonces a mí me parece, presidente, que una adicional está bien ya, pero poner 3 sesiones, digamos, empieza de verdad a ser complicado el poder cumplir con todos los compromisos para quienes tenemos también que cumplir con otras agendas de otras comisiones y también con una agenda política que está muy intensa. Entonces, presidente, yo le pido en ese sentido considerar también estos elementos en el momento de decidir. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Valero. Francisco del Río y después el subsecretario. ¿Estás apagado, Francisco? Sin pretender inmiscuirme en una decisión que es netamente de la comisión, presidente, solo informar que los lunes por la mañana, y hay veces que es la sesión a las 3 de la tarde, más los miércoles a las 12 del día, estamos con reforma previsional en el Senado. Solamente para analizar la disponibilidad, no sé. No, los bloques, Francisco, van a ser los lunes a 9:30 y después a las 12. Son las dos posibilidades que tenemos. En la tarde no va a haber sesiones, solo para comisiones investigadoras. ¿El subsecretario? Sí, gracias, presidente. Respecto a la inquietud que plantea el diputado Iguren, me gustaría poder contar un poco cómo fue el resultado de la primera postulación, los requisitos y los procedimientos de reclamo, que aprovechando que estamos en vivo para que queden en claro por parte de todas las madres que quieran postular. La primera postulación a subsidio protege. Aproximadamente 12.000 madres de niños hasta 2 años quedaron seleccionados y van a recibir el subsidio por el monto de 200.000 pesos. Efectivamente, hubo varias que quedaron rechazadas en esta primera instancia y hay que distinguir 2 situaciones. Uno es personas que postularon y no cumplían con los requisitos. Puede haber sido falla nuestra de difundir la información o por diversos motivos. Entonces creo que ahí, si me permite un segundo, los requisitos, ¿cuáles son? Requisitos son tener hijos de hasta 2 años de edad, trabajar en una empresa cuyo empleador no tenga obligación de proporcionarlas a la cuna, es decir, estamos hablando de empresas que tengan hasta 20 mujeres contratadas y que registren durante el último año al menos 4 cotizaciones, incluyendo el último mes. Ojo que las personas que están con postnatal o con licencia médica preventiva parental tienen cotizaciones de esos meses, por consiguiente cualquiera persona que haya estado en esa situación de postnatal o licencia médica preventiva ya tiene cumplido el requisito de cotizaciones. Esos son los requisitos de postulación y si alguna persona que nos esté viendo cumple con todos los requisitos, postuló y se le rechazó por algún motivo, puede ser por error de las bases de datos, puede ser por diversas cosas que pueden pasar, ya está habilitado en la misma página de subsidioalempleo.cl el link para presentar el mismo reclamo y adjuntar, porque a la persona que se le rechazó se le indicó el motivo de rechazo. O sea, por ejemplo, vamos a caso objetivo. Puede haber dicho, usted no tiene hijo menor de 2 años, por ejemplo, pero se acompaña el certificado de nacimiento que aparece en la fecha de nacimiento, queda claro que hay un error en la información y con eso quedaría resuelto y recibiendo subsidio rápidamente. Entonces hay que distinguir si se cumple o no se cumple, y si se cumple ya está la aplicación en la misma página donde se postula, y por otro lado ya está abierto el proceso de postulación para la segunda etapa, así que el llamado también para poder aprovechar la alternativa de este subsidio protege. Bien. Eso era para explicar protege. Gracias. Subsecretario, igual podría mandar un informe por escrito a la comisión para que lo tengamos todos los diputados. Perfecto. Lo encargo y se lo mando por la vía más efectiva. Perfecto. Ya, yo, quisiera, respecto a lo que decía la diputada Gael Lloman, tenemos 3 urgencias en la comisión. Yo, la verdad que me preocupa, de repente dijeron que yo quería tramitar muy rápido este proyecto, pero llevamos 2 sesiones y nos salimos del artículo 1. Y tenemos el cambio de fondo, que también no es un proyecto simple, yo creo que también va a tener mucha discusión. Y tenemos el proyecto que creo,
podría ser más fácil, ¿no es cierto?, su trabajo legislativo porque es un convenio de la OIT, que a todos, por lo menos en esta comisión, no hace mucho sentido que sea un convenio de la OIT. Pero no puedo poner el proyecto, que yo, la verdad que a mí me gusta mucho respetar el trabajo parlamentario porque esta es una moción, Tu Empleador es una app. Además, esta comisión ya lo discutió, ya lo aprobó, se discutió en sala y vuelve. Entonces tenga la seguridad, diputada, que apenas pueda ponerlo en tabla, lo voy a poner porque también a mí me interesa que sea discutido lo antes posible. Pero podría ponerlo en la discusión de fácil despacho, pero yo creo que no da porque el proyecto es mucho más complejo que estar media hora cada sesión. Entonces yo le pediría que tratemos de salir de esta urgencia, por supuesto, con la seriedad que ameritan todos los proyectos, y después poner las mociones que hay de los diputados. El oficio que usted pidió, diputada, al Ministerio del Trabajo, imagino, yo creo que a varios ministerios, porque no solamente competencia del Ministerio del Trabajo, sino que tiene que ver con las ayudas que da el gobierno. Me imagino que debiéramos mandarlo a Hacienda, a Trabajo y a Interior incluso, porque una política de gobierno que los permisos tienen que ver también con la ayuda que va a llegar del gobierno. Entonces, yo le propongo que lo mandemos a estos 3 ministerios, no sé si tenía otra idea, y con la urgencia del caso. De acuerdo, y que nos puedan decir como el diseño en general, porque es medio confuso. Yo sé que requiere relación entre varios ministerios, es una política de salud, también de trabajo, e inclusive entiendo que está la Subsecretaría de Prevención del Delito por el tema de los permisos, ¿cierto? Entonces, pero igual creo que necesita una respuesta. Perfecto. Y hagámoslo, Germán o Pedro, digamos, con la urgencia, redactemos el oficio, ¿no es cierto?, con la urgencia que amerita el caso, por favor. Sí, presidente, pierda cuidado, sí, Sara. Bien, salimos de varios, entonces entrando a la orden del día, nos corresponde continuar la tramitación del proyecto Retorno Seguro. ¿Ya? Don Pedro, quedamos en la... Presidente, quedó abierta la discusión en el numeral 2 del artículo 1. ¿Ya? A la espera de una propuesta de indicación que iba a hacer el Ejecutivo, refundiendo todo lo que habíamos conversado respecto de ese... Debiera haberle llegado, ¿no? Está, presidente. Germán, ¿la puedes compartir? ¿Qué es la indicación que propuso el Ejecutivo? O sea que fue una indicación consensuada ahí en una reunión que hubo antes de esta comisión. Esa es la indicación que nos llegó a la Secretaría, presidente. No sé qué... Sí, si es la si misma quiere, sí, es la misma, y si quiere, Germán o usted, Pedro, pueden leerla. Ni un problema, presidente. Los cambios, digamos, porque lo otro es lo mismo, digamos, lo rojo es lo que... el inciso que se cambia. La indicación es relativamente corta. Dice lo siguiente. Déjeme que no puedo. Ahora sí. Reemplazas en el inciso segundo la palabra pactar por ofrecer. Estamos hablando del artículo 1. Pactar por implementar. Sí. Pactar por implementar. Pedro, lo que pasa es que me acaban de enviar esta indicación que parece que fue producto de un acuerdo que llegaron todas las partes. Entonces, fue dos minutos antes de la indicación. Claro, está la indicación, la primera indicación que nosotros tenemos conocimiento, pero me enviaron el párrafo de cómo quedó ese acuerdo. Que esto no me lo han enviado como indicación propiamente tal, sino que me enviaron el párrafo. Ok, entonces la indicación que nos llegó no tiene... Presidente, no tiene valor, fue reemplazada por esta. Presidente, si me permite. Francisco. Para darle contexto, efectivamente se le enviamos a sus correos, pero muy pocos minutos antes de la sesión al señor secretario y a Germán. Nos juntamos antes de la sesión, fueron invitados todos los parlamentarios, fueron varios de sus asesores, el diputado Labra, asistió usted, asistió la señora Yomans, en fin, y se llegó a este texto, que fue lo que quedó pendiente. Si eso se recuerda,
todas las indicaciones y otras contraindicaciones que se presentaron la semana pasada fueron rechazadas. Por lo tanto, este párrafo requería un contexto al cual el Ejecutivo se le pidió si podía proponer algo que recogiera las opiniones de todos los parlamentarios. Y este es el texto al cual se llegó con las modificaciones que están en color rojo. Eso es. No lo tenían, no lo había recibido, presidente, pero es eso. Ya, pero eso que tenemos en pantalla, digamos, porque si quiere, para que todos los diputados lo puede leer, don Pedro, para que... Perfecto, presidente. Dice lo siguiente: del mismo modo, mientras persista la citada alerta sanitaria, el empleador deberá implementar la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, de conformidad con el capítulo 9, título 2 del libro 1 del Código del Trabajo, sin reducción de remuneraciones, en la medida que la naturaleza de su función lo permitieren y él o la trabajadora consintieren en ello. Si se tratara de un trabajador o trabajadora que acredite padecer alguna condición que genere un alto riesgo de presentar cuadros graves de infección, como ser una persona mayor de 60 años, tener hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar crónica u otras afecciones pulmonares graves, enfermedad renal con requerimiento de diálisis o similar, tratarse de una persona trasplantada y que continúe con medicamentos de inmunosupresión, padecer de cáncer y estar actualmente bajo tratamiento, tratarse de una persona con un sistema inmunitario disminuido como resultado de afecciones o medicamentos como inmunosupresores o corticoides, o bien al trabajador o trabajadora que tenga bajo su cuidado a un menor de edad o adulto mayor o haya sido beneficiaria o beneficiario de la ley 21.247, el empleador deberá cumplir la obligación antedicha dentro de los 10 días de notificar la condición del trabajador, pudiéndose reclamar del incumplimiento de esta obligación ante el respectivo inspector del trabajo. El trabajador no podrá ser obligado a concurrir a su trabajo en tanto dicha obligación no sea cumplida por el empleador. Si la naturaleza de las funciones del trabajador o de la trabajadora no fueren compatibles con la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador, con acuerdo de estos y sin reducir sus remuneraciones, los destinará a labores que no requieran atención al público o en las que se evite el contacto permanente con terceros que no desempeñen funciones en dicho lugar de trabajo, siempre que ello sea posible y no importe menoscabo para el trabajador o la trabajadora. Eso es, presidente. La señora Yomans, presidente. Diputada Yomans. Sabe que leyendo la ley me faltó una posibilidad que también puede ser que el cuidador sea de una persona en situación de discapacidad. No sé si hay acuerdo con incorporar eso, pero creo que está en el mismo sentir de las otras posibilidades, ¿cierto? De alto sentido común eso, así que no creo que debiera haber oposición a incorporar eso. ¿Dónde va? La comisión. En esta parte que está en rojo, o bien al trabajador o trabajadora que tenga bajo su cuidado a un menor de edad o adulto mayor o haya sido beneficiario o beneficiario de la ley 21.247 y ahí coma, o una persona que tenga bajo su cuidado a una persona en situación de discapacidad, o que tenga bajo su cuidado a una persona, ahí está, o que tenga bajo su cuidado a una persona en situación de discapacidad. ¿Eso sería? Perdón, presidente. Sí. Diputado Labra. Sí, porque estoy de acuerdo que se avanzó en la reunión en que participaron los asesores nuestros, pero igual seguimos sintiendo que la indicación nuestra tiene incorporado varios elementos que se están planteando aquí. Y nos gustaría que se pudiera votar por separado, y si se puede votar primero la nuestra, y después lo que estuvimos de acuerdo por separado también en la indicación del Ejecutivo. Lo que pasa que entiendo, don Pedro, ratifíqueme que la indicación del diputado Labra incorporaría un sistema que ya fue declarado inadmisible, que fue la parte de la negociación o del sindicato del 30%, ¿no? Eso, o sea, a lo que voy, ¿significaría reabrir el debate? Presidente, efectivamente, la indicación del señor Labra
haría necesaria reabrir el debate en aquella parte que la Comisión ya rechazó, que era el reemplazar la frase capítulo 9, título 2 del libro 1 del Código del Trabajo por la frase título 6 del libro 4 del Código del Trabajo, cosa que hace la indicación del señor Labra, la nueva indicación del señor Labra, mantiene bajo la tutela de la negociación colectiva el pacto de teletrabajo. Ya, para eso necesito la mayoría, los 2/3 de la comisión para reabrir la discusión respecto a ese tema. No sé si el diputado Labra quiere pedir esa votación o pasamos definitivamente a votar la indicación, la que leyó el secretario. ¿La votación de la indicación completa? Sí. No, está pidiendo reabrir el debate, eso es, ¿no? No, yo estoy pidiendo, sí, pero el diputado Labra propuso nomás, no ha pedido votación para reabrir el debate. Yo le dije que si él tiene el derecho a que la comisión vote la reapertura del debate y para eso necesita 2/3. Pero en una de esas no lo pide y está de acuerdo con que votemos, pasemos a la que leyó don Pedro nomás y la votemos inmediato a la otra sin la necesidad de votar la reapertura del debate. Entonces, Sí, la podemos votar separada la segunda, la indicación que están promoviendo ahora para poder votar en lo que insistimos que es mejor reforzar a los trabajadores con la negociación. Es que no puedo, primero tengo que votar la reapertura eso es lo que tendríamos que votar. Estoy refiriendo a la indicación que está proponiendo el Ejecutivo. ¿Ya? Con la inclusión de lo que nosotros proponemos también en esta, pero que no es inadmisible. Lo que sucede, si me permiten, es lo siguiente. Para poder votar su indicación, don Amaro, necesariamente debemos reabrir debate, porque esa indicación incluye materias que ya la Comisión ha rechazado. Y volver a colocar en discusión esas materias requiere reapertura del debate. Sí, pero perdón, don Pedro, pero en la nueva indicación nosotros proponemos cosas que son admisibles y que están incorporadas en la nueva indicación. La indicación es una indicación, don Amaro, no la podemos dividir. La indicación suya es una indicación que en su contenido requiere la reapertura del debate. Sí. Yo lo que entiendo, diputado Labra, hablemos de la indicación que están proponiendo ahora, que es la que acaban de leer. Esa votémosla por separado. Está bien, pero en el caso que sea aprobada esa indicación, don Amaro, la indicación suya va a ser incompatible con lo ya aprobado. Entonces no podría colocarse en votación. No hay problema. Ya. Perfecto. Presidente. ¿Votemos, diputado Melero? Apagó el... Gracias, presidente. Una precisión nomás si usted quiere, de lenguaje. La indicación habla de personas con discapacidad y de acuerdo a la ley 21.015 sobre la discapacidad, el concepto que se utiliza para que tengamos un lenguaje homologado es personas en situación de discapacidad. Por consiguiente, yo propondría que lo modificáramos en vez de personas con discapacidad por en situación de discapacidad para que tengamos homologación con que vaya en lineamiento con lo de la ley 21.015. Gracias, presidente. ¿Puedes colocarlo en pantalla, no? Parece bien. O bien... Ahí dice que tengan bajo su cuidado a una persona en situación de discapacidad. ¿Cómo debiera decir, don Patricio? ¿Cómo debiera decir? Es personas con discapacidad. O que tengan bajo el cuidado a personas con discapacidad. Personas sin discapacidad. No cuidado a una persona en situación de discapacidad. Eso es lo que está mal. Es personas con discapacidad el texto que habría que incorporar y no personas en situación de discapacidad. Personas en situación presidente. A personas. No, es al revés. Presidente, está bien así. Sí, está bien. Es lo que dijo usted. Está bien así. No, es lo que dijo usted al principio, diputado Melero. Está bien. Dijo en situación de discapacidad. Y está bien. Sí, está bien, está bien. No, yo considero, presidente, que está mal.
el texto, si queremos homologarlo con la ley 21.015, el señor secretario, que es dirigente, debe tener ya el texto de la 21.015 a la mano, dice que usted está proponiendo o que tengan bajo su cuidado a una persona en situación de discapacidad. Esa nomenclatura no se compadece con el texto de la ley de la discapacidad, que habla de personas en situación de discapacidad. Por eso, está bien. Está bien. Perdón. Personas con discapacidad. Lo que hay que eliminar es la palabra situación, a eso me refiero. Ya que por eso lo había dicho. No. ¿Cuál es la ley, don 115. 21.000, ¿cuánto, don Prescripción? La ley. Se quedó pegado ahí. Significan siempre. Ese es el sentido que quiso el legislador cuando lo hizo en la ley 21.15, en la cual a mí me tocó participar. Por eso yo lo tengo fresco también. ¿21.000 cuánto, don? ¿21? 21.015. 21.015. 2015. Por ello. Veamos si la encuentra ahí don Pedro para ver. No, es que yo quiero que votemos esta indicación porque ya estamos, digamos, para pasar al subsecretario. Sí, no, es solamente para efectos de historia de la ley. Entiendo que estamos hablando de las personas del registro de discapacidad. O sea, tiene que estar en el registro para que se entienda que cumple con lo que estamos hablando acá. A mí me parecía bien en situación de discapacidad, pero si está en la... Presidente. Habla de personas con discapacidad. Sí, pero presidente, todo puede que la ley esté así, pero los organismos internacionales están hablando hoy día de personas en situación de discapacidad. Entonces yo creo que está bien. Ahora podemos revisarlo, pero lo que se aplica es en situación de discapacidad. Pero acaba de aclarar el secretario que se utiliza la ley dice con personas con discapacidad. Así es. La ley se expresa personas con discapacidad. Esto cambió, presidente, disculpe, hubo un cambio, efectivamente, yo lo conozco un poco más de cerca el tema y hay un cambio en esto y la verdad es que hoy día la forma de referirse, yo aquí les voy a leer lo último, dice, no somos minusválidos ni discapacitados, tampoco tenemos capacidades diferentes, somos personas con discapacidad. Esa es la frase que se utiliza hoy día, por lo tanto, súper importante entender que ese cambio existe ahora. Ya no es en situación de discapacidad, sino que son personas con discapacidad. Perfecto, cambiémoslo entonces. Propongo a la comisión cambiarlo, sacar la palabra en situación y poner con discapacidad, para ir en lineamiento con la... Un lenguaje para la preocupación de la Sepúlveda, Naciones Unidas se adecuó a lo que hizo Chile. No sé qué haría. Lo vamos a revisar. Que tenga bajo su cuidado una persona con discapacidad. No, que tenga bajo su a personas con discapacidad, no a una. A personas con discapacidad. Porque podría ser más de una. Claro. Correcto. A personas con discapacidad, ahí queda bien. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Ya, terminemos este artículo, don Pedro, y tratemos de avanzar. Lo votamos. Votémoslo. Señor Barros. A favor, señor secretario y señor presidente. Y anuncio que me voy a retirar unos minutos, tengo que concurrir a la comisión investigadora que está sesionando en paralelo. A esto nos somete este sistema. Gracias. Por cualquier votación, después me la toma usted, don Pedro, como parte del fair play. Con la autorización y acuerdo de la comisión, don Ramón, no puedo hacerlo yo. Bueno, siempre ha sido así que si vuelve antes que cerremos la... Muy bien. Don Eduardo Durán. A favor. Don señor Iquiguren. A favor. Señor Labra. Bueno, yo quería que votáramos por separado porque hay cosas que se incluyeron de la indicación que nosotros presentamos en esta propuesta, en esta nueva propuesta. Así que vamos a aprobar, dejando muy en claro que yo creo así como se determinó que el cambio no correspondía a la ley, yo creo que el avance debería ser el que nosotros proponemos. Pero creo que es mejor aprobar si no se pudo votar en separado y podemos hacer el punto nosotros, que se vote como está acordado.
Eso, señor presidente, así que apruebo la tremenda indicación que hicieron, que se consensuó en una reunión con nuestro de la asesor. cual fue parte su asesor. Exactamente, sí, lo que queríamos nosotros es que quedara claro que seguimos insistiendo en la parte de arriba que se votó antes y se declaró inadmisible. Creemos que no es inadmisible, pero bueno, así es la vida. Y aquí hay mayoría para declararla inadmisible. Nosotros creemos que es admisible. Gracias, presidente. Señor Melero. A favor. Señor Molina. A favor, secretario. Señor Saavedra. Señora Sandoval. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señora Sepúlveda. A favor. Señor Silver. Señora Yomans. A favor. Presidente. A favor. 11 votos a favor, presidente, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobar la indicación en los términos que ustedes ya conocen. Con eso queda terminada, queda una indicación más al artículo primero, que es una indicación suya, presidente, y del señor Labra, para agregar el siguiente inciso final nuevo al artículo primero. En el caso de aquellas empresas con un porcentaje de afiliación inferior a un 30%, el pacto de la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo se hará bajo según lo dispuesto en el capítulo 9, título 2 del libro primero del Código del Trabajo. No, pero esa volvemos a lo mismo, Pedro, pues esa es incompatible por el rechazo que ya tuvo la primera indicación, ¿no? Sí, presidente, pero usted tiene que declarar que es incompatible, ¿no? Sí, no, yo la declaro incompatible. No se somete a votación, entonces. No. Perfecto, presidente. Queda terminada entonces la votación del artículo primero. Ya pasemos al artículo 2, por favor. El artículo 2 no tiene indicación. No tiene indicación. ¿No Pedro, quiere proponerle a la comisión, disculpa. presidente, a los Pedro. artículos que no tengan indicación? ¿Sí? Tiene yo indicación el artículo segundo. No la tengo en el comparado yo. Del presidente de la República la indicación, ¿no? ¿Esa es del gobierno? Tiene razón, al inciso segundo, tiene razón. Está la indicación del presidente de la República. Léanos la indicación, pues no lo veo ahí con la... Es que voy a achicar esto. Perdón, me fui al otro lado ahora. Eliminar en el inciso segundo la frase y a los contenidos mencionados en el artículo 5º. Así es. Subsecretario, ¿quiere explicar esta? Entiendo que... Sí, presidente, súper simple. Y algo dijimos al comienzo, cuando partimos la discusión en la primera sesión, como esta es una enfermedad que evoluciona en el tiempo y hay cosas que se van incorporando y cosas que van saliendo de las medidas para el cuidado de la salud, nosotros nos gustaría que el protocolo solamente hiciese mención a lo que disponga la Superintendencia de Seguridad Social, que puede cambiar mucho más rápido, porque de lo contrario, si hay que cambiar algo del artículo 5º, tenemos que hacer una ley nueva, y eso puede ser más lento tanto para agregar como para eliminar alguna cosa que se establezca ahí y que de pronto la autoridad diga el día de mañana que no es efectiva o que tiene un nivel efectivo más corto, entonces dejar solamente como contenido mínimo lo que diga la Superintendencia y no lo del artículo 5º, lo del artículo 5º lo veremos cuando lleguemos para allá. A eso se refiere, presidente. Don Pedro, si no hay palabras, votemos. ¿Hay? No veo la pantalla. Diputada Sepúlveda. Sí, presidente, yo en el artículo... Ay, lo borraron. No tengo el comparado aquí. Déjelo en la pantalla. Yo no sé si es posible, porque participarán los profesionistas de riesgo y el Departamento de Prevención de Riesgo y los comités paritarios, y en caso de no existir, los sindicatos.
Entonces, ¿es posible que incorporemos también a los sindicatos, existiendo comité paritario y el sindicato? ¿Por qué? Porque los comités paritarios en general pueden existir, pero son bastante precarios, ¿no? Hemos tenido, yo diría, bastantes comentarios en la Comisión de Trabajo durante harto tiempo que los comités paritarios muchas veces son a dedo, muchas veces no tienen la periodicidad, por ejemplo, para reunirse. Entonces, yo creo que sería interesante de incorporar también en este proceso, que es de seguridad sanitaria, de la voz de los trabajadores también, que para nosotros es lo más importante, incorporar también a los comités paritarios y los sindicatos. No si no existiera el comité paritario. Y en caso de no existir, digamos, usted dice eliminar... Y en caso de no existir la obligatoriedad del sindicato, pero incorporar también, si existe comité paritario, también sindicato. En cuya elaboración deberán participar. ¿Me explico, no? Sí. Sí. No es que en caso de no existir, digamos, sino que es agregarle Departamento de Prevención, los comités paritarios y los sindicatos, si no... Y los sindicatos. Claro. Ya, pero igual, ¿cómo quedaría? ¿Cuál de los...? Porque en el fondo le dicen cuya elaboración deberán participar prevencionistas de riesgo, Departamento de Prevención de Riesgo, los comités paritarios, y los sindicatos. Perfecto, agregarle el... O colocar y los sindicatos y los comités paritarios. Y en el caso de no existir, a través de los sindicatos, eso, colocar entre medio los sindicatos para que quede al final los comités paritarios. Y hacer el link con la frase que sigue. Presidente, tengo que retirarme un momentito, por favor, tengo una urgencia. Ya. Vuelvo enseguida. Si vuelve antes que cierre la comisión, le tomamos la votación, así que no se preocupe. Se pueden parear con claro. No, pero ya no quiero de los pareos. Lo esperamos. Por favor. ¿Alguien necesita pareo? Presidente, ¿alguien necesita pareo? No sé, no van a volver, parece. Entonces ya convérselo con ellos, diputado Durán. He vuelto, presidente, gracias. Ya, bienvenido. Subsecretario, respecto a la observación que hace la diputada Sepúlveda. Respecto a la observación de la diputada Sepúlveda por su intermedio, presidente, aquí se establece un orden de prelación, porque claramente tenemos que señalar qué entidad o qué organismo va, y si es que ese no está, el otro, y es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, por consiguiente, claramente por un tema específico de a lo que se dedica. Y recordemos que el Comité Paritario está compuesto por mitad integrantes de los trabajadores, mitad integrantes del empleador, por consiguiente, es el lugar para llegar al acuerdo y a los entendimientos para generarlo. Entonces, por eso es que en el evento que no haya, porque estemos en el escenario de una empresa de menos de 25 personas, que es lo que establece obligación de tener comité paritario, bueno, ahí incorporamos también al sindicato o a un comité ad hoc. O sea, el comité ad hoc será en aquella empresa en que no haya nada y se tendrá que generar algo, pero por un tema específico a lo que se dedican, se estima que tiene que estar el comité paritario antes que el sindicato, y el sindicato solamente en la medida que el comité paritario no exista. Presidente, diputada Sepúlveda. Es que yo entendiendo en la teoría lo que plantea el subsecretario y compartiéndolo, ¿no? Pero las complicaciones que hemos tenido en la práctica con los comités paritarios y sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la utilización, ¿no es cierto?, del seguro, etcétera, y también sobre el análisis de puestos de trabajo. Los comités paritarios no han tenido, yo diría, como ni la fuerza, puede que estén constituidos, ¿no? Pero no han tenido la fuerza ni la especialidad que nosotros hubiésemos esperado. Entonces, incluso hay varias mociones parlamentarias que van en la reestructuración del comité paritario. Entonces, frente a esta situación que es única, ¿no?, que esperamos que sea única y que es excepcional, incorporar además a los sindicatos, yo creo que es una buena medida para incorporar mayor participación de los trabajadores y trabajadoras. Gracias, diputada Sepúlveda. Presidente, ¿me permite? Sí, que no tengo aquí en la pantalla, veo solo... Pamela
Pamela Gana, intendenta de Seguridad y Salud del Trabajo, de Suceso. Solo me gustaría hacer un comentario respecto a los comités paritarios. Creo que también esto, como está redactado hoy día el artículo 2, va en la línea de fortalecer los comités paritarios, entendiendo los comités paritarios como un instrumento de prevención. Por lo tanto, uno esperaría que en este caso cumplieran un rol importante y el proyecto se lo está dando en ese sentido. Presidente. Diputado Molina y Francisco del Río, entiendo, también me pidió la palabra. En esa misma línea, creo que es la institución al interior de la empresa, además, cierto, que entendiendo de que hay una baja sindicalización, y esa es una realidad, es la que en definitiva, cierto, responde a todos los trabajadores en los temas de sanidad, en los temas, cierto, de prevención de accidentes, etcétera. Por lo tanto, creo que sin duda es la institucionalidad que debe estar ahí, digamos, independiente, como digo, de que además dice que de no estar, bueno, es el sindicato, pero claramente es al que le corresponde. Y como digo, involucra a toda la empresa al final, no solo a los que están en este caso sindicalizados, que sería muy malo que fuese así, porque este es un tema que claramente, ¿cierto?, tiene que ver con un tema sanitario. Eso. Francisco del Río. Presidente, que están pidiendo la palabra la diputada Sandoval y la diputada Sepúlveda. Ya, Germán o Pedro, avísame, porque como tengo el comparado, tengo la pantalla chiquitita acá y veo solo una persona, entonces para que me avisen quienes piden la palabra. Diputada Sandoval. Sí, entendiendo el punto respecto a la idea que señala la subsecretaria, no entendí bien, no retuve bien el cargo, respecto como al fortalecimiento de los comités paritarios, siento que este artículo no, aparte de mencionarlo, como que no hay una línea de fortalecimiento, y en ese sentido como que creo que es mejor secundar en este caso lo señalado por la diputada Sepúlveda, sobre todo porque en los hechos, los sindicatos tienen personas también, trabajadores que hacen ver respecto a temas que tienen que ver con la seguridad laboral de los trabajadores y trabajadoras, y eso es una realidad. Entonces creo que no es excluyente que lo coloquemos en este artículo. Perfecto. ¿Quién más pidió la palabra? Germán, diputado Labra. Sí, yo coincido con la diputada Sepúlveda que es necesario fortalecer o poner un vínculo con los sindicatos. Insisto nuevamente en que es necesario. Quizás los instrumentos que nos han ido dando parecen están bien descritos, seguramente tienen muy buena intención, pero la realidad, la vida tal como es, no es así. Entonces, lo que dice la doña Pamela Gana por su intermedio, presidente, ella pensaba que era parlamentaria. No alcancé a ver el otro día, me confundí con la diputada Sandoval. Yo creo que es necesario agregarle ese poquito y no hace daño. Al contrario, fortalece el sindicalismo que es necesario, de todas maneras. Gracias, señor presidente. Ya. Presidente, una última. Francisco, y yo le pediría, mientras le doy la palabra, un minuto nomás a Francisco. Diputada Sepúlveda, si quiere, haga la indicación, agregue para que vamos avanzando, si no. Ya. Francisco. Presidente, no, solamente mencionar que mire, una reforma para un lado u otro de los comités paritarios evidentemente es una modificación a la ley de accidentes del trabajo, y es otra sede. Estamos en una coyuntura en que el elemento ordenador aquí no es el mayor o menor poder de los comités paritarios o el mayor o menor poder de los sindicatos. Es de cómo se aplican normas que dicta la autoridad sanitaria, ¿ya? No hay un margen importante aquí para la negociación. La vocación de un sindicato es negociar las condiciones de empleo y remuneraciones de sus afiliados. La vocación natural, legal del comité paritario es es gestionar junto con el empleador las mejores condiciones que permitan resguardar la seguridad y salud de los trabajadores. Eso en general sí funciona en el 90% de las empresas. Evidentemente que hay casos de malos comités paritarios, hay casos de malos sindicatos, de buenos comités paritarios y de muy buenos sindicatos. Efectivamente, pero esto no puede transformarse en una lógica de negociación que es la propia, inherente, y felizmente así sea,
de qué es la vocación de los sindicatos. Estas no son normas negociables, presidente. Yo no puedo negociar evitar tomarle la temperatura a los trabajadores a cambio de un bono. Perdone el ejemplo ridículo, si se quiere, pero estamos hablando de un elemento ordenador que lo dicta la autoridad sanitaria y, por lo tanto, son normas propias del comité paritario. En último caso, en empresas pequeñas, como explicaba el subsecretario, si no existe el comité paritario, bien, evidentemente que hay una representación de los trabajadores a través de probablemente quizás si existe un sindicato, pero en forma natural no es la vocación legal que le ha querido dar el legislador a este colectivo. Gracias. ¿Presidente? ¿Diputado Labra? Sí. No, presidente. Le quiero hacer una pregunta a don Francisco. ¿Esto deja prácticamente eliminado el artículo 5 o no? Como usted menciona al asunto del No, me da la impresión que no. A ver, ¿no? Pero si me permiten, el artículo 5 está votado. Sí, por eso. Y se rechazaron algunas discusiones. Lo votamos al principio del artículo 5, fue lo único avance que logramos hacer, y después volvimos al artículo 1. Sí, pero este no afecta, no sería contradictorio con el artículo 5. A eso me refiero. Pensé que lo votamos. No, en absoluto. Lo aprobamos. Su intermedio al diputado Labra. Porque se aprobó, entiendo, ¿no? Presidente. Le pide la palabra al señor Eguiguren y la señora Sepúlveda, presidente. Diputado Eguiguren y después la diputada Sepúlveda. Presidente. Si quiere, vuelve, perdón, diputado, vuelve a la pantalla para ver a todos los diputados, si quiere, pues ya leímos, ya lo comparamos. Ahora sí. Diputado Eguiguren. Presidente, la verdad es que esta discusión es un poco, yo creo, forzada, porque para quienes hemos vivido nuestra mayor parte de nuestras vidas en el mundo privado y en empresas con sindicatos y con comités paritarios, tenemos muy claro cuál es la función de cada uno, y esta función, la que estamos discutiendo hoy día, es de su esencia de los comités paritarios. Entonces yo quiero preguntar si lo que aquí la idea que hay detrás de todo esto, subyace de todo esto, es que participen los comités y los sindicatos a la vez. No sé cuál es el propósito, digamos, de lo que se está proponiendo, porque si es así, lo único que va a hacer es complicar el trámite de la elaboración de los protocolos, y eso al final del día no gana nada nadie con eso. Entonces, las empresas, los sindicatos tienen un rol y los comités paritarios tienen otro rol. Y yo, créame que he participado en empresas donde cada uno son muy importantes. Y la verdad es que siento que aquí lo que corresponde es que sean los comités paritarios. Si queremos hacerlos competir o que los dos actúen al unísono al mismo tiempo, lo que estamos generando es complicaciones en la elaboración de los protocolos. Gracias. Gracias, diputado Eguiguren. Yo, antes de darle la palabra al diputado Sepúlveda, entiendo que el diputado Saavedra tuvo complicaciones para ingresar a la sesión, problemas técnicos, ¿no? Entonces quería ver también si se le da la posibilidad de sumar su voto, porque ya hicimos una votación, diputado Saavedra, fue unánime, así que por si no creo que haya oposición de la comisión para que se pueda sumar el voto del diputado Saavedra. Muchas gracias. Lo comuniqué al secretario de la Cámara, incluso para llegar a resolver el problema. Ya. Diputada Sepúlveda y diputado Melero. Muchas gracias, presidente. Bueno, el diputado Eguiguren tiene una experiencia, yo tengo la experiencia de haber participado en comités paritarios, ¿no? Entonces, yo he participado en comités paritarios. Entonces, por eso también planteo desde mi visión, que es cierto, pueden que tengan en teoría una especificidad, pero eso no es así en la práctica. O sea, miren las complicaciones que tenemos al interior de las empresas que sí tienen comités paritarios. ¿Cómo se ocupa el seguro? ¿Qué es lo que pasa, no es cierto, con los puestos de trabajo? ¿Qué pasa con las licencias médicas? O sea, tantas cosas que si los comités paritarios estuvieran realmente fortalecidos, tendríamos otra realidad en las empresas. Pero eso no ocurre, eso es teoría. Y eso es lo que nosotros queremos además reforzar precisamente con las indicaciones y las mociones que tenemos hoy día en la Comisión de Trabajo.
los sindicatos además tienen el rol de representar, de decir lo que está pasando al interior de la empresa, entonces puede ser absolutamente complementario. Yo no veo si el interés único es la salud de los trabajadores y trabajadoras, yo no veo por qué no pueden estar los sindicatos también ahí en la conversación. Es más, si tú estás diciendo que si no existe comité paritario, se incorporan los sindicatos, bueno, ahí está el doble rol que están haciendo. Entonces, yo pediría, presidente, no armar tanto lío en esto, e incorporar los sindicatos como una cuestión obvia, en un minuto de crisis, en una complicación, ¿no es cierto?, nunca vista en el país. ¿Cómo no vamos a tener también la posibilidad de incorporar la voz de todos los trabajadores al interior de la empresa y al interior de este protocolo, además, que es re importante no solo que se realice, sino que se cumpla? Y para que se cumpla, ¿qué más que los propios dirigentes de los trabajadores hagan sensibilidad, ¿no es cierto?, en ese grupo humano que ellos lideran? A mí me parece de absoluta coherencia colocarlo. Eso, presidente. Diputado Melero. Presidente, yo creo que se han dado los argumentos suficientes, que yo creo que el texto, en los términos que está, cumple cabalmente con dar la participación de todos, no se excluye a nadie, presidente. Así que yo pediría el cierre del debate, presidente, para que podamos avanzar y votar lo que nos falta, y ojalá lo podamos despachar hoy día, porque si no nos va a faltar tiempo. Queda solamente media hora, presidente. Correcto, ¿no? Y yo le voy a pedir, antes que pasemos al artículo 3º, no inmediatamente, para no sorprender a nadie, voy a volver a pedir si podemos también votar todos los artículos que no tienen indicación, que no ahora, para no sorprender a nadie, para que lo piensen tranquilamente cuando pasemos al artículo 3º, pedir. Don Pedro. Presidente, no tengo la indicación, hemos discutido sobre una indicación a un texto, pero la indicación no la tengo. Pero hay que votar la indicación del Ejecutivo primero, ¿no? Es que la sugerencia de la señora Sepúlveda modifica esa indicación del Ejecutivo. Entonces habría que presentar una indicación, la señora Sepúlveda tendrá que presentar una indicación. Presidente, en realidad no es así. Perdón. Francisco, don Pedro, ¿terminó? Estamos a la espera de la... Ya que entiendo yo, la diputada Sepúlveda está redactando una indicación, ¿o no? Sí, yo... No, está apagada... Está sin audio, señora Alejandra. Por favor, si me puede enviar el texto yo como para redactar la indicación, el texto del artículo. Yo no lo tengo. Perfecto, diputada, se lo mandamos. Perdone, pero por eso me gusta estar en la sala. Lo entiendo. Se lo mandamos, Alejandra. Presidente, mientras tanto la diputada Sepúlveda lo hace por su intermedio. En realidad no son incompatibles ambas indicaciones. La indicación del Ejecutivo se refiere a dar simetría a lo que es las directrices de la autoridad sanitaria con el contenido del protocolo, más allá de quién concurra a su formación, que es la indicación de la diputada Sepúlveda. No son contradictorias. Lo que ocurre es que nosotros estimamos que la indicación del Ejecutivo apunta a dar actualización y a permitir la suficiente flexibilidad de los términos médicos de lo que se requiere en un retorno presencial. Hoy día son los test una vez al día de temperatura. El día de mañana puede que sean 3 veces la temperatura, o puede que sean otro, puede que sea un test de saliva, o puede que sea un PCR rápido que hoy día no lo conocemos. En fin, hay una multiplicidad de cosas que permiten decir que los contenidos de ese protocolo y las medidas que se deben tomar no pueden estar en una ley que haya que modificar cada vez. Todas las normas de seguridad y salud están contenidas en decretos e instrumentos reglamentarios que se van modificando muchas veces al año, conforme van evolucionando las actividades productivas. ¿Ya? Apunta a otra cosa, más allá de quién concurra a la formación de dicho protocolo, presidente. Correcto, queda clarito, don Pedro. Yo opino exactamente igual. Entiendo que podemos votar la indicación del Ejecutivo mientras la diputada Sepúlveda redacta su indicación. Está bien, presidente. Si lo que yo hacía mención es que para votar la sugerencia de la señora Sepúlveda deberíamos transformarla en una indicación, y esa indicación someterla a votación. ¿Ya? No existe la indicación sobre indicación. Eso es lo que el subsecretario el asesor legislativo no parece no entender. No podemos hacer una indicación de la señora Sepúlveda sobre una indicación sobre un artículo del proyecto sin que no esté el texto.
Tiene que haber un texto. Tiene toda la razón, secretario, por su intermedio, presidente. Lo que ocurre es que la indicación de la diputada Sepúlveda es al inciso primero. Está bien, Sí. tiene que estar La indicación hecha. del Ejecutivo es al inciso segundo. Está bien, pero las indicaciones se votan con el texto. Totalmente de acuerdo, presidente. Totalmente Entonces, de si acuerdo. votamos la indicación del Ejecutivo, cerramos la discusión del artículo segundo. Si no está la indicación de la diputada Sepúlveda. Tiene toda la razón el secretario, presidente. A nuestro ¿En qué estamos con la indicación, diputada Sepúlveda? Sí, ya la envié. Ya la tenemos entonces, don Pedro. Pongámosla en pantalla, Germán. Es que arréglala, Germán, un poco. Porque coloqué la idea es que sean los prevencionistas de riesgo, los sindicatos, los comités paritarios, y en caso de no existir, porque habla de los comités paritarios, a través de los sindicatos o comités ad hoc, estos últimos conformados con trabajadores y creados para tal efecto. ¿Y cuál es la sugerencia suya, señora? No cambian nada, digamos lo que... No, porque yo coloco los sindicatos también como obligatoriedad. Entonces tendría que sacar la palabra en caso de no existir. Pero en el caso, dice en el caso de no existir comités paritarios. Pero ya están los sindicatos puestos ya. Claro. Están los sindicatos antes del comité paritario. O sea, que el departamento prevencionista de riesgo, participar los prevencionistas de riesgo y o el departamento de prevención de riesgo, los sindicatos, los comités paritarios, ¿sí? Y en caso de no existir, a través de los sindicatos, o colocar, y en caso de no existir, con los comités ad hoc, estos últimos conformados por trabajadores, porque los comités ad hoc sí tienen que estar. No, pero si es que están los sindicatos, ya no habría que eliminar la palabra en caso de no existir. Pero si no hay sindicatos ni hay comités paritarios, tiene que haber un comité ad hoc. ¿Me explico? Necesito una indicación escrita, necesito una indicación. O sea, por eso lo colocó ahí, don Pedro. Los comités paritarios. Los sindicatos, los comités paritarios. Los prevencionistas de riesgo, los sindicatos, los comités paritarios. Borrar en caso de no existir a través de los sindicatos, comités ad hoc, estos últimos conformados por trabajadores y creadores para tal efecto. Está bien. No. Presidente, ¿Me entiendes, no? claro, Yo entiendo que... todo. ¿Por qué no votamos? Sí. En caso de no existir ninguno de los anteriores, los ad hoc. Los ad hoc. Eso Los es lo ad hoc. que, claro. En caso de no existir caso de no ninguno de los existir, solo ad anteriores, hoc. Está bien, eso pero es lo hágame. A ver, Germán, ¿por qué no colocas el inciso primero en pantalla para ver dónde va? Para por lo menos tener la imagen. El inciso Armando primero. la indicación. Presidente, mire, dice departamentos de prevención de riesgo, ahí colocar los sindicatos, que fue lo que yo envié. Colócalo, Germán, por favor. Germán, ¿puedes hacerlo? Los sindicatos. Germán, ¿puedes arreglarla? No, puedes arreglarlo en el texto. en rojo, que queda en rojo. Ahí, Germán, los sindicatos, coma, Los comités paritarios, claro. En caso de no existir, los anteriores. claro, en caso de no existir los anteriores, comité ad hoc, estos últimos conformados por trabajadores y creadores creados para tal efecto. Bórrate a través de los sindicatos. Eso a través de los sindicatos. Claro. Los sindicatos, bórrate. A través de comité ad hoc. Bórrate la... No, los sindicatos están bien ahí. No, los sindicatos están bien ahí. No, pero está bien, está marcando con amarillo para que sepamos lo que es la... Estoy marcando lo que agregué. Sí. Y en caso de no existir los anteriores, Germán. Sí, está bien. En caso de no existir los anteriores. Anteriores también. A través de comité ad hoc. A Sí. través de los comités ad hoc. A través de comité ad hoc, estos últimos conformados por trabajadores. Exactamente, ahí está. Ahí está bien. Ya. Entonces, Pero votemos entonces la indicación. hay que votar el inciso primero o votamos todos los dos incisos con las dos indicaciones, presidente. Con- O los votamos separados.
los incisos, porque son incisos Separado, distintos. Separado. Ya. ¿Votamos Votación. separar las indicaciones, presidente? En votación la indicación de la señora Sepúlveda a la inciso primero del artículo segundo. Tienes que marcar en amarillo, Germán, porque los anteriores también es parte de la indicación. Lo anterior. Y Nada más. Y eso nada más. Esa sería la indicación de la diputada Sepúlveda. Muy bien. Señor Barros. Don Ramón. Está con el audio. ¿Qué significa? Me está haciendo señas. Que siga, que al final. Entiendo. Está bien. Votar más adelante. Señor Durán. Señor Eguiguren. Yo voy a votar en contra porque yo creo que esa indicación lo único que produce y genera es un enredo, complica el trámite de la elaboración de los protocolos. Señor Labra. Yo voy a votar a favor, exactamente, porque descomplica el asunto. Señor Melero. Presidente, yo creo que la diputada Sepúlveda ha hecho un esfuerzo, pero de verdad creo que era mejor la redacción original, que no dejan a nadie afuera. Voto en contra. Señor Molina. Disculpe, me volví a conectar y se me cayó la conexión. Sí, don Eduardo, le tomo la votación al final. Ya. Señor Molina. Sí, me gusta más la redacción anterior. En contra, secretario. Señor Saavedra. Voy a votar a favor porque en una situación excepcional tienen que estar todos los trabajadores comprometidos y todas las organizaciones que existen de trabajadores al interior de las empresas y las empresas para tomar decisiones tan trascendentes como es un protocolo sanitario. A favor. Señora Sandoval. A favor. Señor Sauerbaum. En contra, presidente. Señora Sepúlveda. A favor, presidente. Señor Silver. Señora Yomans. A favor. Señor Barros. Ahora sí, en contra. Señor Durán. En contra, presidente. Señor Jiménez. A favor. Resultado de la votación, presidente. 6 votos a favor, 6 votos en contra. Ninguna abstención. Rechazar la indicación, presidente. Pero puedo, presidente, volver a intentarlo en la sala, ¿verdad? Sí, claro. Sí, siempre. Ya, ahí voy a tratar de convencer a algunos de ustedes lo importante que era esta indicación. Empezando por usted, subsecretario. Don Pedro, votemos la segunda, la indicación del Ejecutivo, ¿no? Con la indicación del Ejecutivo. Señor Barros. Ahora. Estamos en votación el inciso segundo con la indicación del Ejecutivo. A favor. Señor Durán. A favor. Señor Eguiguren. A favor. Señor Labra. En contra. Señor Melero. A favor. Señor Molina. A favor, señor secretario. Señor Saavedra. En contra. Señora Sandoval. En contra. Señor Sauerbaum. A favor. Señora Sepúlveda. En contra. Señor Silver. Señora Yomans. En contra. Señor presidente. Abstención. Resultado de la votación, presidente. 6 votos a favor, 5 votos en contra, 1 abstención. Rechazar la indicación, presidente, por no alcanzar quórum de aprobación. Pasamos al artículo 3, presidente. Voy a ponerlo ahí en... El artículo 3, Germán. Acá también tenemos indicaciones del Ejecutivo y acá es del diputado Labra y mía. Presidente. Sí, diputado Saavedra. El artículo segundo entonces se aprueba tal como está en el texto. Así es, tal como está en el texto. Sin la indicación del Ejecutivo, digamos. No votamos la aprobación del artículo. No, pero se da por
Lo hemos entendido siempre que sea por aprobado con la votación inversa. Perfecto, consultado. Pero perdón, en este caso no había columna. Hay que votar, tiene razón don Gastón, y perdóneme, fue error mío. No, hay que votar ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué? porque no se alcanzó ni quórum de aprobación ni de rechazo. Pues fue empate. Claro. Así. Entonces, en votación al artículo segundo. Claro, presidente, pero con la prevención nomás de que si se rechaza ahora, va a quedar sin artículo la ley en esta materia, solamente para que cada uno resuelva bien cómo vota. Gracias, presidente. Gracias por su indicación. Gracias, don Gastón. Señor Barros. A favor. Señor Durán. Don Eduardo. A favor. A favor. Señor Eguiguren. A favor. Señor Labra. ¿Y lo voy a dejar para el final? Señor Melero. Aprendiendo. A favor, presidente. Señor Molina. A favor, secretario. Señor Saavedra. En contra. Señora Sandoval. En contra. Señor Sauerbaum. Don Fran. Don Fran. No está. Señora Sepúlveda. En contra. Señor Silver. Señora Yomans. Me abstengo. Señor Labra. Ya llegó Fran. Señor Labra. Sí, yo voto en contra, insisto, en que debemos pensarlo que es incompatible con el artículo, con la aprobación del artículo 5. Señor Sauerbaum. Oiga, lo que pasa es que se me cortó la luz, entonces estoy desfasado. Pero ponlo en silencio. ¿Cómo vota, don Fran? A favor. Señor Jiménez. Secretario, tengo una duda respecto a quiero que me aclare, no sé si es posible durante la votación, pero si esto se rechaza, nosotros votamos el artículo 5 ya a favor, y esto tiene que ver con el artículo 5 también, así que si este artículo se rechaza, ¿se caería el 5 también? Presidente. No. La verdad es que no sería... ha pasado en otras oportunidades que hemos votado artículos que no tienen después sustento en otros artículos que hacen referencia a ellos, pero ya está votado el artículo 5. Abstención, entonces. Estamos en votación, Francisco, ¿no? 6 votos a favor, presidente, 4 votos en contra, 2 abstenciones. Rechazado el artículo, presidente. Presidente. Francisco. No, solamente opinar sobre su consulta. No se cae el artículo 5, ya está aprobado ya. Lo que puede ser difícil de entender es que se votó a favor, muchos parlamentarios votaron a favor de la indicación de incorporar a los sindicatos en la decisión de los protocolos, pero el artículo completo sobre la realización del protocolo y quienes participan se cayó. O sea, no sé, ahí me perdí, presidente. Ya, pero ya es así. Ya está votado, presidente. Está votado. Artículo 3. Germán, colócalo en pantalla, por favor. El señor Pedro Pizarro está pidiendo la palabra. ¿Subsecretario? Sí, presidente, es que a ver, me genera una duda, a ver si el señor secretario nos puede ayudar. El artículo 2 que se acaba de rechazar parte diciendo las empresas estarán obligadas a confeccionar un protocolo. Como ya eso ya se rechazó, no sé qué tanta, porque el resto de los artículos hablan del protocolo que tenía obligación de hacer las empresas, y ya rechazamos que las empresas tengan obligación de generar un protocolo. Entonces creo que quedamos en una situación compleja. Sé que está votado, presidente, pero quiero hacerlo presente, porque el artículo 12 es el que establece la obligación de las empresas de hacer el protocolo para la vuelta. Sí, pero el artículo 3, don Pedro, trata de los organismos administradores del seguro de la ley 16744 y dice que tienen un plazo para elaborarlo. Entonces pareciera que, sin perjuicio que se haya rechazado el segundo, podríamos votar el 3. Sí, pero eso es cuando, es que eso es cuando no hay acuerdo entre empleador y trabajador, y ahí está el protocolo tipo. Es como una norma, salvo que quieran llevarlo todo a los protocolos tipo. Puede ser una alternativa, pero dejo planteado el tema que con esto ya no hay obligación de la empresa de hacer el protocolo.
El artículo tercero, a mi juicio, puede votarse, presidente. Votemos el artículo tercero. Don Pedro, sigamos. Señor Barros. No, pero acá hay indicaciones que vamos a votar, porque hay varias indicaciones y hay Perdón. Hay dos indicaciones del Ejecutivo y una indicación de los señores Jiménez y Labra. La primera indicación del Ejecutivo es para reemplazar el inciso primero de la expresión 6 por 10. La segunda del Ejecutivo para suprimir el inciso primero de la expresión y en los contenidos mencionados en el artículo 5 de esta ley. Y la última es para suprimir en el artículo tercero los incisos segundo y tercero. Presidente, podría... Tiene que ver con las mutualidades. Diputado Melero, pide para que el Ejecutivo explique. ¿Podría el Ejecutivo, presidente, explicar las razones de sus dos indicaciones? ¿Subsecretario? Sí, presidente, por su intermedio, respecto del plazo, le quería pedir ahí que si doña Pamela Gana, la superintendencia, puede explicar por qué se requieren que sean 10 y no 6 días, para efecto de poder cumplir de buena manera. Y lo segundo, presidente, habiéndose ya rechazado en el artículo anterior el tema de la mención al artículo 5, los contenidos mencionados en el artículo 5, entiendo de que de pronto para simplificar el tema podría reiterarse la misma votación, sugiero, porque es la misma idea matriz de lo que ya se votó. Paula Gana. No entendí. No. Presidente, Pamela Gana. Pamela, sí, la indicación que se propone es aumentar de 6 a 10 días hábiles para que los organismos administradores elaboren y tengan a disposición de las empresas este protocolo tipo. Este protocolo tipo va a ser de acuerdo a lo que establezca el Ministerio de Salud, las directrices, y nosotros como superintendencia daremos los contenidos para hacer ese protocolo, pero creemos que es bastante más razonable tener 10 días que 6. 6 es muy poco, porque además de hacerlo, tienen que difundirlo, entregarlo a las empresas para que lo puedan hacer más operativo a cada una de las realidades. Por lo tanto, 6 días desde la publicación de la ley suena muy poco para hacerlo bien, para tenerlo difundido, disponible en sus plataformas de páginas web, interactuado con las contrapartes de cada una de las empresas, por eso creemos que 10 es más adecuado. Gracias, Pamela. ¿Votamos inmediatamente la indicación? Sí, si no hay más palabras, cerramos el debate respecto a este... Pero vamos votando una a una las indicaciones, presidente. Una a una, correcto. En votación la primera indicación es que aparece en el comparado que reemplaza la expresión 6 por 10. Perdón, don Pedro, ¿me podría enviar el artículo 5 que aprobamos, por favor? Sí, si me lo pudieran enviar. Le hicieron llegar un comparado, señora Alejandra, ¿no es cierto? Usted lo tiene. No lo tengo. ¿Se lo mandó? Envíenselo de nuevo. Yo solo quiero ver el artículo 5, porque ya es la segunda vez que lo nombramos. A ver, y el que está aprobado. Sí, lo sé. Sí, lo sé que está aprobado. 5, por favor, Germán. Artículo 5. No, pero don Pedro, envíenselo mejor para que... Pero también pongamos en perspectiva qué es lo que aprobamos en el artículo 5, por si algún otro parlamentario no recuerda qué es lo que se aprobó y se rechazó, presidente. ¿Quién dirige, presidente? ¿Quién es el presidente de la comisión? ¿Qué fue eso? Lean el artículo 5, lo tenemos ahí a la vista para que, si hay dudas respecto a lo que se aprobó, porque fue el primer artículo que aprobamos, antes del artículo 1. El artículo 5 se rechazó la primera indicación del Ejecutivo. Se rechazó. Pero se aprobó la indicación del señor Eguiguren. Las dos indicaciones del señor Eguiguren, la que está asignado con los números 1 y 2, se aprobaron. Se rechazó la que está asignado con el número 3 y se rechazó la que está asignado con el número 4. Ya volvamos al tercero, Pedro. Mándale, Germán, por favor, relación a Sepúlveda. Sí. Entonces, en votación, la primera indicación del Ejecutivo repasa la expresión 6 por 10. Señor Barros. Don Ramón. Voto a favor de la indicación del Ejecutivo, señor secretario. Señor Durán. A favor. Señor Eguiguren. A favor, secretario. Señor Labra. En contra. Señor Melero. A favor.
Señor Molina. A favor, señor secretario. Señor Saavedra. En contra. Señora Sandoval. En contra. Señor Sauerbaum. Favor. Señora Sepúlveda. En contra, presidente. Señor Silver. Señora Llomas. En contra. Señor presidente. A favor. 7 votos a favor, presidente. 5 votos en contra. Aprobada la indicación. Don Pedro. Señora Don Pedro, Sepúlveda. porque esto significa que se retiraban entonces todo el artículo 5 de las exigencias de este protocolo, ¿no? Perdón, presidente, entiendo que votamos la primera, que era aumentar el plazo de 6 a 10. Que son Vamos a la No pasa nada. La que acabamos de votar es un plazo que de 6 a 10 días. Pasamos de 6 a 10. Sí. Pero Y la ahora que viene vamos- ahora es eliminar el artículo 5. Es eliminar la exigencia del artículo 5. Pero no la hemos votado todavía, la que viene ahora. Sí, pero por eso, Eso es. lo que la que viene ahora es la eliminar el artículo 5, ¿no? Eso es. Con Contenido. todas las exigencias, yo no puedo entender por qué están haciendo eso, la verdad. ¿Lo pueden poner No en puedo pantalla? entender cómo están eliminando algo que es importantísimo en tu protocolo. Bueno, eso, presidente. Pone la indicación. Esa es la indicación. Es muy distinto a lo que está interpretando la diputada Sepúlveda. No elimina el artículo 5, sino que dice, y en los contenidos mencionados. ¿Ah? Claro, pero presidente. Ya, pero es un problema de coherencia, presidente. Nada más que Sí, pero no- presidente, Diputada Sepúlveda. vamos a entrar en discusión entonces de la segunda indicación, ¿verdad? Si tienes, primero el subsecretario debería explicarnos la indicación y si hay Sí. palabras solicitadas, subsecretario le pido porque hay dudas respecto a esta indicación, si se elimina el artículo 5 No. o solo los contenidos. Perfecto, O sea, No, los contenidos mencionados en la... Lo que estamos hablando acá, dentro del inciso primero del artículo 3, es que tenemos que los organismos administradores van a tener que hacer un protocolo tipo dentro del plazo de 10 días, conforme a lo que se acaba de aprobar. Entonces, ¿qué debe decir ese protocolo tipo? El artículo original dice que debe contener las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social y los contenidos señalados en el artículo 5. Y lo que nosotros estamos proponiendo es que quede solamente con las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social, que se basan en todo lo que son las instrucciones de la autoridad sanitaria, por un tema de flexibilidad nomás. ¿Por qué? Porque si hay algún cambio en lo que debe o no hacerse para prevenir el contagio, va a ser mucho más rápido este cambio en lo que son las instrucciones de la superintendencia que en lo que es un eventual cambio que se haga el día de mañana al artículo 5 de la ley. Por eso lo que se propone es eliminar la pensión al artículo 5 y establecer que este protocolo tipo solo debe contener a lo menos lo que establezca la Superintendencia de Seguridad Social. A eso se refiere, presidente. Gracias. Presidente, y eso es coherente con la otra indicación del Ejecutivo del artículo 5 que lo eliminaba y que la Comisión rechazó. ¿Ya? O sea, la Comisión mantuvo el artículo 5 donde están estos contenidos a que se refiere el subsecretario. Correcto. Votemos antes de cerrar la... Pero ¿puedo diputada, sí, argumentar? sí puede. Sí, sí puede, Ya. por supuesto. Diputada Sepúlveda. Es que a mí me parece que si nosotros aprobamos un artículo en los cuales no decía los puntos básicos que debería tener, y a mí me envían este comparado, y aparece también la posibilidad de incorporar otras medidas disponibles que la autoridad sanitaria, ¿no es cierto?, las facultades reglamentarias, etcétera, dispongan. Entonces, ¿por qué tener que sacar un artículo 5, ¿no es cierto?, que yo creo que se incorporaron varias medidas que son importantes, de que tengan que a lo menos tener el testeo de contagio, ¿no es cierto?, de acuerdo a las normas, la medida de equipamiento físico, los puestos de trabajo, de acuerdo a las características. O sea, hay muchas cosas que son re importantes, que tenga que tener este protocolo, pero además en el último inciso, en la última letra dice otras medidas que disponga la autoridad sanitaria. Entonces, ¿por qué los vamos a tener que retirar? No me coincide lo que está puesto en el artículo con los argumentos que plantea el subsecretario. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputada Sepúlveda. Don Pedro, ¿alguien más pidiendo la palabra? La diputada Sandoval, presidente. Diputada Sandoval.
Sí, yo en la misma línea de lo señalado por la diputada Sepúlveda, no veo contradicción alguna en que incluyamos contenidos estándares mínimos como lo que señala el artículo 5 y luego se agreguen o actualicen nuevos puntos. De hecho, el mismo artículo lo menciona como que en el fondo van a ser prerrogativa de la autoridad sanitaria. Entonces creo que siempre es bueno establecer como un mínimo, como un estándar, y eso no es excluyente de otras medidas. Pero me parece que en este caso suma, porque todo lo que sea flexibilidad, ya sabemos que en el mundo de los derechos de los trabajadores puede dar pie a otro tipo de situaciones. Entonces creo que fijar un estándar mínimo es lo básico. Gracias, diputada Sandoval. Presidente, sí. Presidente, presidente. Me gustaría Pamela, me da un minuto, pido prorrogar por 10 o 15 minutos esta sesión para que... Yo no puedo, presidente. Solo para votar, presidente. No. Sí, solo para votar, presidente. Tenemos unanimidad, es que no veo toda la pantalla, Germán. Don Ramón no le da la unanimidad, presidente. No. Presidente. Votemos esta indicación nomás. No, pues ya se terminó la sesión. Acaba de terminar la sesión. Pamela Cana me había pedido la palabra. ¿Quién es el presidente? ¿Melero? Damos la palabra, dándole la palabra a Pamela Cana. Solo quería reiterar, presidente, que todos los contenidos, los protocolos que hoy día hemos emitido, que ya existen, que están disponibles a través del paso a paso laboral que ha elaborado la Superintendencia de Seguridad Social, todos están de acuerdo a los contenidos que ha dicho el Ministerio de Salud. Por lo tanto, los contenidos del Ministerio de Salud incluso pueden ser más exhaustivos de lo que tiene el contenido del artículo 5 y así lo ha sido. Claro. Y tiene flexibilidad el 5 para que poder incorporarlo. No hay entonces unanimidad para prorrogar por 10 minutos solo para votar el artículo 3, Pero, ¿solo para votar, sí, presidente? Sí, solo para votarlo. Sí, pero no 10 minutos, presidente. Vote el tiro, ¿no? No, votémoslo. Vamos a votar la indicación. Votar el Votar sacar el artículo 5. Pero votamos la indicación primero. Vamos a votar la indicación del Ejecutivo, la segunda indicación del Ejecutivo que se refiere a los contenidos mencionados en el artículo 5 de esta ley. Señor Barros. A favor. Señor Durán. A favor. Señor Eguiguren. A favor. Señor Jiménez. Perdón, presidente. Señor Labra. En contra. Señor Melero. Presidente, a mí me parece que cuando la superintendencia dice que las medidas por ellas propuestas son más estrictas que lo que el artículo 5 dice, creo que es ir en la dirección opuesta de garantizar los derechos de los trabajadores. Obviamente voto a favor, presidente. Señor Molina. Muy a favor, señor secretario. Señor Saavedra. Contra. Señora Sandoval. En contra. Señor Sauerbaum. A favor. Señora Sepúlveda. Bueno, yo no puedo entender el Ejecutivo, me cuesta entender el razonamiento que tiene, en términos de que hay un piso que son mínimos, que es básico. Entonces, ¿para qué hicimos el artículo 5? No tiene ningún sentido haberlo hecho. Entonces, si ustedes quieren flexibilizar en base, ¿no es cierto?, a lo que diga la autoridad sanitaria, y porque precisamente el último inciso del artículo 5 tiene toda la flexibilidad para incorporar lo que plantee en su efecto alguna modificación de la autoridad sanitaria. Voto en contra, presidente. Señor Silver. Señora Yomans. En contra. Presidente. Yo, abstención, presidente. Bueno, entiendo tampoco la posición del Ejecutivo. 6 votos a favor, presidente. 5 votos en contra, 1 abstención. Rechazada la indicación del Ejecutivo. Nos quedaría pendiente en este artículo la indicación suya y del señor Labra para suprimir en el artículo 3 los incisos 2 y 3. Presidente. Se terminó la sesión, presidente. Sí, para votar el artículo 3. No tiene esta indicación y después votar el artículo 3. Pero que necesita explicaciones. Por eso, si yo no le estaba respondiendo. Presidente, yo creo que ya terminó la sesión y yo creo que no es bueno seguir votando porque no estamos llegando a ningún beneficio para los trabajadores con lo que estamos votando. Sí, pero es que yo creo que no va a cambiar mucho la votación de aquí a mañana. No veo que sea muy diferente. Pero yo espero que el gobierno recapacite lo que está haciendo. Bien. Diputado Labra, le propongo explicar la indicación mañana, porque a no ser que la votemos hoy día,
escuchar al diputado. No, presidente. Mejor votemos la mañana. Ya. Démonos un tiempo, si al final. Sí. A ver, Votemos mañana, presidente. Nos da un espacio para analizar también y llegar mañana con nuestra disposición, tanto el Ejecutivo como nosotros. ¿Ya? Habiéndose entonces cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muy bien.